Arturo Ibarra. Arturo, pues bienvenido. ¿Cómo estás? Totalmente en vivo, estamos desde Tijuana, desde Mexicali. Precisamente fuiste el primero en el que pensamos para inaugurar este segmento de esta manera, totalmente en vivo, totalmente regional, porque el tema de la corrupción ahorita está muy presente y tú tienes datos muy precisos al respecto. Pues muchas gracias, Jorge, David, realmente es un honor estar con ustedes, felicidades por este nuevo formato, muy dinámico, un poco de frío, pero no importa, las noticias tienen que funcionar y es muy importante cómo las expresas y obviamente qué dices de ellas, ¿no? Pero bueno, el tema de la corrupción es el segundo a nivel de importancia después de la seguridad. La corrupción es algo que ya tiene muy molestos a los bajacalifornianos y de hecho aquí traigo datos concretos. Yo trabajo para el Sistema Estatal Anticorrupción, que es un tema de investigar, un tema de diagnosticar. Si algún día llega un enfermo con un médico, lo primero que hace el médico es un diagnóstico. Le pide análisis de sangre, lo revisa, para saber qué enfermedad tiene. Pues es exactamente igual con el tema de la corrupción. Primero hacemos un diagnóstico de todo el estado de Baja California, pero el diagnóstico lo más importante es la ciudadanía, la gente. La gente sabe muy bien dónde está la corrupción y si me apuras un poquito más, la gente sabe muy bien cómo combatirla, ¿sí? Qué bueno que dices lo de la gente, porque pues este espacio siempre lo ha dicho mi compañero Jorge Heras, titular de este espacio, que la gente es lo primordial. El ciudadano es lo primordial en este espacio a las 8:30 y sobre todo estas cifras, si quieres, vénoslas diciendo un poco para que también mi compañero pues las escuche y podamos hacerte unas preguntas al respecto. Claro, esta fue una encuesta, bueno, es un sondeo que se realizó en el mes de octubre pasado, hace apenas un mes y medio, y trabajamos con personas de escuelas, de universidades, estudiantes que estudian sus carreras, sus maestrías, y al mismo tiempo aprovechamos que había un evento de la Contraloría y también entrevistamos funcionarios. Sí. Entonces, una encuesta valiosa porque de alguna manera mezcla la opinión de estudiantes de universidades. Esta encuesta se hizo en Ensenada, curiosamente, en Mexicali y en Tijuana, igual que ustedes. Ajá. Va de la mano. Ahora sí que las piedras rodando se encuentran y de alguna manera pues también el funcionario nos dice algo. Por ejemplo, la primera pregunta que es fuerte es ¿cuál es el motivo por el que las personas no denuncian los hechos de corrupción? ¿Y cuál te imaginas que es la primera respuesta? Porque no sirve de nada. Increíble que una de cada 3 personas que respondieron dice no sirve de nada. El segundo es los trámites son muy tardados y la última es que desconozco cómo hacer un tema de avisar el tema de corrupción. El segundo nos dice, de acuerdo a su apreciación con el Estado de Baja California, en los últimos años, esto es un tema de percepción de la corrupción. 2 de cada 3 que nos respondieron nos dicen, ha aumentado mucho. Imagínate vivir así. 2 de cada 3 personas entrevistadas en universidades nos dicen, ha aumentado muchísimo en Baja California. Otra, la más fuerte, victimización. ¿Ha sido víctima de la corrupción? 1 de cada 5, el 20%, ha sido víctima de la corrupción. 1 de cada 5. 1 de cada 5, imagínate el tema en el que estamos, ¿no? Y obviamente denunciaron solamente la mitad. ¿Por qué? Porque no sirve de nada. La gente nos va diciendo todo el caminito, nosotros como investigadores, pues lo vamos entendiendo, ¿no? Luego, ¿cuáles serían las mejores herramientas para combatir la corrupción en Baja California? Y la gente es muy directa. El 65% responde aplicar la ley. Sí. El segundo dice castigos severos, que ya notas que la gente está enojada. ¿Sí? Sí. Tercero, con educación y cultura, ¿sí? Porque también desde ahí nace el tema de cómo combatir la corrupción desde que tengas educación. Y obviamente denunciar es muy pocos, nada más el 40%, por lo que vemos que de la denuncia no es una herramienta para combatir la corrupción. Luego, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor la corrupción? Y lo primero que dijo la gente, muy interesante, acciones fuera de la ley. Y el segundo, aprovecharse de un cargo público, ¿no? Qué interesante, por un lado la ley, pero también no se aprovechen del cargo público. Se conoce el concepto tal cual, simplemente que la gente pues lo dice, es menor el porcentaje de denuncia, claro, que es de lo más importante. Mi compañero creo que tiene una pregunta, mi compañero Jorge. Jorge, adelante. Arturo Ibarra, del Sistema Estatal Anticorrupción, muchas gracias de verdad, darnos estas cifras, no lo habían hecho ante otro medio de comunicación, sobre todo porque sabemos que está todavía en pie esta encuesta, que la pueden llenar en 3 minutos a través de la página internet del CEA, pero es lapidario lo que nos dices. La gente dice, no denuncio porque no sirve para nada. Prácticamente hay una apatía, hay una indiferencia incluso para el tema de la denuncia, pero sobre todo la corrupción pesa tanto que aun cuando pesa así, pues no voy y denuncio. No hay denuncia. El siguiente dato me encanta platicarlo porque enumera las causas por las que existe la corrupción. Esta es una pregunta medular para entender el funcionamiento. Y lo primero que dice la gente es impunidad. No se le hace nada al corrupto, por lo tanto, eso existe en la corrupción. Segundo, falta de educación.
No puede ser la gente que no está educada, que realmente no trae la conciencia de ser un ser social, tiende a corromperse. Y la tercera, porque nos falta denuncia. Aquí ya dice un poco más, hay que mejorar la denuncia. Pero fíjate qué interesante, ni el desempleo ni la pobreza fueron puestos en último lugar. O sea, la gente dice, no es cierto que por ser pobre te corrompes, ni tampoco es cierto que por no tener empleo te vuelves corrupto. No es cierto. Y eso qué bueno que lo comentes y perdón que te interrumpa, porque el tema en ocasiones el tema de la pobreza, el tema del ser vulnerable en cuanto a la sociedad, muchas veces se dice que las personas van con la marea, ¿no? Si una persona es corrupta, pues porque él está saliéndose con la suya, porque yo no debo de seguir y también entrar esa corruptela. Pero aquí lo mencionas en esta cifra, no necesariamente tiene que ser así. Exacto, la gente lo percibe muy bien y dice es impunidad, lo que significa que tenemos que generar mejores leyes, trabajar mucho en la investigación con los funcionarios, capacitarlos y no permitir, pero nunca más, ¿sí?, que se nos vuelva a ver la cárcel. La gente está muy enojada. Por último, la última preguntita interesante, en una escala de quiénes son los actores de la corrupción. ¿Qué cargos que ostentan, no? En primer lugar se habla de gobierno, ¿no? La mitad de los entrevistados dijeron, ahí está el principal problema de la corrupción en el gobierno. El segundo, un 47% nos dicen policías. Qué interesante. Primero gobierno, luego policías. En tercer lugar, diputados con 46%, igualito que los policías. Cuarto lugar, sindicatos con 40%. Jueces, 33%, va bajando. Ciudadanos, el mismo ciudadano con 27%. O sea, el mismo ciudadano sabe que la corrupción está en la ciudadanía también, ¿sí? Y lo denuncia. Que el tema del mayor porcentaje ahí que comentábamos ahorita fuera del aire que del gobierno podría ser visto tal cual como el gobernador, pero se maneja como el gobierno. Sí, claro, esto fue hecho en octubre con el gobierno anterior. Claro. Exacto, y decirlo que el tema mediático siempre es la policía. Pero aquí cae enfrente lo que es el tema del gobierno y nos decías que en otros estados, inclusive nuestro gremio, ahí Jorge, cuidado, decían que los reporteros, los periodistas entraban a la corruptela. Es que la corrupción ha abrazado todo. Por último, empresarios con 24% y los más limpios, pero también tienen algo de corrupción, los maestros. Sí. La comparación entre maestros y gobierno, Arturo, es impresionante. ¿Los partidos políticos entraron ahí o lo calificaron de manera diferente? No metimos a los partidos políticos porque nos hubiera tal vez rebasado la variable y la verdad es que quisimos meter más los diputados, que de alguna manera es el producto, ¿no?, de los partidos políticos, y sí salieron exactamente igual que los policías. No hay diferencia real de cómo percibe la ciudadanía, en este caso, y vuelvo a repetir, estudiantes de universidades y funcionarios públicos, ellos ven al gobierno el principal factor, luego a los policías y a los diputados. Está muy claro lo que es la corrupción. Esta fue una encuestita sencilla, basada en octubre, pero sí necesitamos ahorita hacer ya una encuesta más representativa. Está en internet, en la página web del Sistema Estatal Anticorrupción, ccabc.gov.mx, y necesitamos que la ciudadanía nos diga más. Realmente yo estoy convencido, Jorge y David, que si aplicamos temas de investigación, pues vamos a lograr comprender el fenómeno. Nosotros lo traemos en el tema de impunidad, es una parte de la encuesta, arbitrariedad, que ya lo entendimos, participar con la ciudadanía, necesitamos que la gente participe y por último que la gente también evalúe y pida cuentas a sus funcionarios, desde policías, diputados, gobierno. Si de alguna manera la gente los puso ahí, creo que tiene la gente derecho a exigirles cuentas, ¿no? Muy bien, Arturo. Jorge. Arturo, te invitamos por algo muy importante, porque cuando hablamos de corrupción, a todo mundo tachamos de corrupción. Claro. Cuando hablamos de corrupción es prácticamente un antivalor. ¿Qué tenemos que trabajar para combatir este tema de la anticorrupción? ¿Por qué? Porque un nuevo gobierno que se avisora nos dice, pues bueno, la honestidad. Por simple hecho de ser honesto, se va a acabar la corrupción. Y esto no es así. Partimos de un diagnóstico y el diagnóstico nos lo está regalando el Sistema Estatal Anticorrupción con el trabajo que realizan. Es importantísimo este tipo de encuestas, pero ¿podemos saltar con esta encuesta a una política pública? No, realmente no. Como te digo, esta encuesta nada más refleja la opinión de, pues ahora sí que de grupos muy segmentados, como son estudiantes de universidades y funcionarios públicos. Eso sí pudiera representar, pero necesitamos una encuesta que sea mucho más abierta a la ciudadanía en general. Realmente el Internet es una buena herramienta, nos va a permitir conocer la opinión para tener una tendencia de toda la población. Necesitamos amas de casa, necesitamos profesores, necesitamos taxistas, necesitamos reporteros, estamos todos sufrimos de la corrupción. Ya viste que 1 de cada 5 es víctima de la corrupción y realmente entre todos lo vamos a resolver. Aquí me gustaría nada más citar rapidísimo, la gente se expresa, Jorge y David realmente quieren participar. En esta encuesta nos dicen, fíjate, incentivos a los ciudadanos cumplidos, no condonar, generar nuevos mecanismos de denuncia ciudadana y un protocolo de seguimiento de ellas y que cuando sean quejas de servicio pueden implicar en un futuro realmente fuertes sanciones. O sea, la gente tiene muy claro cómo resolverlo. Promover una campaña donde se le den asesorías a los trabajadores de sus derechos y que no firmen nada
que no sea relacionado con su relación laboral. Fíjate qué interesante. Buena está esa está y por último, organizar ciudadanos de vigilancia, de aplicación de la ley y combate a la corrupción. ¿Qué más quieres? Tu misma población está muy consciente que podemos enfrentar el fenómeno. Me queda muy claro que es la ley, lo dice la encuesta. Me queda muy claro que son las fuertes sanciones. Jorge y David, lo dice esta primera encuesta, que no olvidemos, no es general, pero estos alumnos de carreras profesionales y los funcionarios públicos que estuvieron en estos eventos en 3 universidades, en Tijuana, Mexicali y Ensenada, pues nos están diciendo algo muy importante. Si hacemos bien la encuesta y esperemos tener los resultados en enero, pues vamos a tener más herramientas para poder tener el diagnóstico de la corrupción. No solamente son encuestas, amigos, también tenemos foros, y hicimos 3 foros, uno en Tijuana, otro en Mexicali, otro en Ensenada, hicimos ya grupos focales en Rosarito, estamos trabajando, esto es parte de una gran cantidad de herramientas de investigación para poderle dar a la ciudadanía un diagnóstico que nos permita decir, por aquí va la política pública, respondiendo ahora sí a tu tema, porque la política pública pues, requiere cifras, requiere indicadores, requiere realmente tener un inicio científico, ¿sí? La política pública no puede fallar. Si falla la política pública, estamos condenados. Por eso es tan importante la participación de la ciudadanía, que realmente en un tema de conciencia pues nos apoye. Somos un organismo mitad ciudadano. El presidente de nuestro comité, de nuestro consejo, pues es Francisco Fiorentini Cañedo, un ciudadano, ¿sí? Y entonces sí necesitamos ese apoyo de la ciudadanía para poder realmente enfrentar el fenómeno con mejores leyes, más sanciones y sobre todo participación de la ciudadanía. Algo que me comentaba esta mañana, que tuve la oportunidad de platicar con uno de los ciudadanos que le preguntaba sobre el tema de la corrupción, Arturo, y ahorita que vamos con esta de la mano de la impunidad, él me decía, es que se necesita una sanción ejemplar a un caso que sea muy mediático para que la gente comprenda de que verdaderamente se está haciendo algo. ¿Crees que sea así? Bueno, yo creo que el tema de la sanción nos ayuda a disuadir. Yo soy más partidario de la prevención. La prevención es un tema complejo, pero tiene que ver con un tema de códigos de ética, de conducta, como dijo también la ciudadanía, de educación. Esto tiene que nacer desde la escuela, desde la primaria, pero a mí me encantaría que naciera en el hogar, que realmente el padre de familia y la madre de familia le dijeran a sus hijos, nada de corrupción, nunca caigan en ese camino, porque es peor que las drogas, así me atrevo a decirlo. El que nace con corrupción destruye por completo a la sociedad. El daño que genera la corrupción es incuantificable, lo estás viendo en hospitales con malas experiencias por falta de medicinas, escuelas que no tienen la infraestructura o los maestros profesionales porque no tuvimos el dinero para haberles invertido. Desde ahí se ve que la corrupción ha dañado fuertemente a la sociedad y la gente nos dice, estamos hartos, vamos a acabar con ella. Lo que podemos entender, por ejemplo, por eso iba encaminada mi pregunta en ese sentido, no solamente los grupos focales, no solamente estas encuestas, estos foros que han estado realizando, el Sistema Estatal Anticorrupción, sin lugar a duda, nos ha demostrado que sí se puede trabajar en el tema de trabajar para eliminar la corrupción en México y en Baja California específicamente, claro. Porque así es sea. Pero lo que podemos entender es que urge una política anticorrupción en Baja California, nos urge. Porque todo el mundo habla de corrupción, pero nunca nos dicen un programa, una política, una manera de poder combatirla. ¿Qué más también podemos hacer como ciudadanos? Porque de repente nos topamos con políticos que nos dicen, es que, recordarás Enrique Peña Nieto y toda esta corriente priista, es que la corrupción la tenemos inherente a nosotros, viene en nuestro gen. Pero también hay otros que dicen, es que la corrupción solamente está en los gobernantes. Claro. ¿Qué podemos hacer nosotros, además de participar en este tipo de ejercicios que hace el CEA? Pues pegaste en un punto muy importante, no olvidemos que también el empresariado tiene corrupción y bastante fuerte, entonces de alguna manera la ciudadanía convive con empresarios, convive también con gobierno, convive con organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, y si te fijas, las instituciones tienen el problema, pero también tienen la solución. El sistema técnicamente, nosotros somos la parte técnica, por eso el diagnóstico para entender, sí nos dice la información va a ser la principal manera de enfrentar la corrupción. Va a haber cada vez mejores maneras de denunciar, vamos a poder hacer encuestas constantes en las instituciones, tanto públicas como privadas, y que sea el mismo empleado el que denuncie a su jefe, porque lo ven, no me digas que no, todo el mundo sabemos quién se está robando la lana en un lugar determinado, pero nadie nos da miedo decirlo. Yo creo que este cambio de la ciudadanía es el principal que va a hacer que este problema tienda a minimizarse, y claro, las leyes. Tenemos que cambiar muchos reglamentos obsoletos, tenemos que nuestros legisladores, diputados, hacerles ver, ¿no? Ahorita aprovechar que el gobierno del licenciado Bonilla está empezando, pues trae un plan estatal de desarrollo, ¿no? Que va a iniciar, creo que lo sacan pronto, en febrero. Nosotros ya estamos en pláticas con COPLAD, estamos en pláticas también con la Secretaría de la Función Pública y la Honestidad, y obviamente trabajar conjuntos, ¿sí? Somos los ciudadanos, trabajamos de su lado, pero al mismo tiempo trabajamos con el gobierno, ¿sí?
Ahora sí que somos como una motocicleta doble propósito, ¿no? De alguna manera entramos a la tierra, pero también entramos a la ciudad y vamos a trabajar las dos arenas. Y qué mejor que tener el inicio de un gobierno y demostrarle a este país que Baja California no se deja y que de aquí nazcan mejores experiencias para el resto de los estados del país. Y mira, Arturo, ya tenemos aquí llamadas, Jorge, también para que las escuches respecto al tema. Dice Rubén de los Santorales, adelante. ¿Para qué nos desgastamos? Y ojo, ¿para qué nos desgastamos denunciando a los corruptos si no hacen nada? Solo se burlan del pueblo. Lo que comentábamos ahorita. Clarito, hay que cambiar las leyes para que la denuncia sea una sanción ejemplar, como bien se dice, y con el tema de la información, esa persona queda inhabilitada por vida y al mismo tiempo que resarce el daño que hizo y que de alguna manera también hay trabajo comunitario. En muchos países la regaste, cometiste un problema, ahora te pones a regar plantas en los parques y te pones a cuidar enfermos. Tienes que pagar. ¿Sí? Sí. Trujillo también de San Carlos dice, yo fui extorsionado en el 2014 sobre mi vivienda, pero funcionarios corruptos no les pasó absolutamente nada. Sí, es terrible, y todo por vacíos de ley. Muchas veces la gente denuncia y tiene las pruebas, claro, pero fácilmente se evaden porque los códigos de ética de conducta de los funcionarios, para empezar, pues no les dicen cómo comportarse, y en segundo lugar, las leyes internas, nos falta mucho. No olvidemos que venimos de un pasado en donde la corrupción era aceptable, aunque no se crea, ¿sí? México tuvo niveles de corrupción elevadísimos y por primera vez, en base a la ciudadanía, y vuelvo a repetir, en base al sistema estatal anticorrupción, pues vamos a cambiar las leyes para decirle a los diputados, por favor, cámbiale y sanciona fuertemente y que realmente el ciudadano tenga una herramienta de defensa contra la corrupción. Aquí vienen dos fuertes, se las voy a leer las dos al mismo tiempo para que podamos comentar sobre ellas. Dice Lupita Reséndiz, Valle de Mexicali, dice, ¿por qué no pueden ir a la cárcel los políticos si se sabe que están robando desde Panchito? Quieren que nosotros los ciudadanos los persigamos. Y la otra es Clara de Santa Isabel. ¿Qué me dices, Arturo, de Bonilla? ¿Él no es corrupto? Es pregunta. Es interesantísimo las preguntas, me gustaría contestarlas todas, por eso está el diagnóstico, pero sí me queda claro, doña Lupita, que realmente los políticos les hemos dado un lugar, porque en México el poder en su momento pues estaba de moda, acuérdese, sí, nos encantaba hasta decir yo tengo palancas en el gobierno, entonces inconscientemente el ciudadano favorecía el poder al pedir favores, palancas, ¿no?, al regalar su voto o al cobrar su voto, como sucede. Desde ahí está el problema de la corrupción. Nosotros los generamos, nosotros nos los merecemos, porque también nosotros somos corruptos. Ahí está la encuesta, donde también el 30% de la población dice el ciudadano también es corrupto. Entonces, no es echarnos la bolita, sino vamos a sacarla entre todos, y estoy de acuerdo a que los políticos los tenemos que educar mejor, hacerles mejores pruebas. Qué increíble sería que deben tener mejores universidades con profesores que dijeran a los alumnos, vas a ser algún día político, y pobre de ti, sí, que caigas en la corrupción, porque me queda claro que la corrupción es para los imbéciles, no para los profesionales que trabajamos con ética y honor por nuestra ciudadanía. Exactamente. Arturo, como puedes observar, como puedes leer, el público, la audiencia de este espacio de las noticias, este noticiero nocturno de Televisa California, no es nada complaciente, es crítico, es participativo. Qué bueno, y busca más allá de decir o de tachar a alguien de corrupto, quiere soluciones y quiere activarse, quiere accionarse. ¿De qué manera puede participar la ciudadanía en estas actividades que hace el Sistema Estatal Anticorrupción? Y más incrustarse, más que en actividades gubernamentales, pues también como organización, como sociedad organizada, poder trabajar más. Porque como puedes observar, todos quieren participar. Y si bien es cierto, están ávidos de tener a un funcionario en la cárcel, va a durar mucho para que esto suceda, pero ya queremos resultados de una manera más rápida. Me queda clarísimo, el Sistema Estatal Anticorrupción apenas lleva menos de un año, estamos apenas empezando, pero sí estamos promoviendo la necesidad de un espacio abierto y público, en donde de alguna manera el gobernante, la autoridad, junto con el ciudadano, construyan, ¿sí? Es un tema de gobernanza, obviamente, en donde entre ambos se entrevistan por cada una de las secretarías. Imagínense tener diálogos constantes televisados, ¿no? Y de alguna manera ante otras autoridades, en la policía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal o la Secretaría, bueno, la Fiscalía actualmente, ¿no? En el tema de seguridad pudiera ser más importante, pero construirlos realmente para que la gente exprese y al mismo tiempo el funcionario también exprese. No olvidemos que tan culpable es la persona que le ofrece la mordida al policía como el policía que le pide la mordida a la persona. Los dos traen corrupción, no solamente es el sector público. Muchos empresarios, podemos platicar de eso toda la noche, se han aprovechado y han hecho fortunas impresionantes a través de la corrupción, y también tristemente la ciudadanía muchas veces pues no paga el predial, no paga el agua. Para mí también eso es corrupción, porque todos dependemos de todos, y si uno falla, fallamos todos.
Y sin duda, Arturo, pues aquí están las llamadas, vemos a la gente dolida, o sea, no es un tema No, claro, es importante. que Y esté qué fuera bueno del Vox Populi, es un tema que está presente, simplemente que falta esa línea, ¿no?, para llevarlos a entender. Me gustaría que repitieras rápidamente en dónde pueden consultar estas cifras para que los puedan observar los ciudadanos que se acaban de conectar con nosotros y que acaban de prender su televisor. Claro, bueno, tenemos la página web del Sistema Estatal Anticorrupción, que es scabc.gov.mx, pero también estamos en Facebook, ¿no? Nos pueden encontrar muy fácilmente, nada más pongan Sistema Estatal Anticorrupción Baja California, aparecemos. La parte técnica del sistema somos nosotros, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y de veras muy agradecidos con Jorge, David, porque gracias a estos espacios la gente se expresa y nosotros necesitamos conocerla, ¿sí? Somos pocos integrantes, pero con muchas ganas, y realmente qué bueno que la población nos ayude. Somos ciudadanos, estamos del mismo bando y vamos a enfrentar la corrupción, pero también hay que hacer ese análisis de conciencia. Yo también soy parte de la corrupción. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué libros leer? O tal vez con quién juntarme, ¿no? Y sí les puedo decir, si tienen algún familiar o algún amigo que sepan que es corrupto, aléjense de él, aléjense de él. Por favor, que se sienta solo, para que sí la corrupción, no como ahorita, que muchas veces, robé y te invito a un negocio y vamos a... No, señores, la corrupción la podemos frenar desde nosotros mismos y sí, denunciar y pedirle a nuestros diputados cambien las leyes, sometan, el diagnóstico va a arrojar algo importante, seguramente el licenciado Bonilla, que ha estado en muy buena línea con este tema a través de la función pública y de COPLADE, nos va a decir qué bueno que sigan con estos temas hasta el final del día, a todos les conviene, ¿sí? Realmente el licenciado Bonilla va a hacer una gran labor, siempre y cuando finque como lo tiene ahorita en sus temas, el tema anticorrupción como parte de la bandera de su gobierno, y creo que la trae. Muy bien. Arturo Ibarra, del Sistema Estatal Anticorrupción. Para el gobierno, transparencia es transmitir en vivo cualquier reunión en Facebook. Para el Congreso es transmitir las sesiones y las comisiones también en vivo, en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma. Cuando hablan de corrupción para nuestros gobernantes es decir, señalar o acusar a los del anterior gobierno o a los que me sacaron la lengua. Esa es la forma que el gobierno ha hecho su trabajo anticorrupción. Pero yo creo que esto no es suficiente. Tienen que ir más allá de eso. ¿Cuál es esta proposición que le hace el Sistema Estatal Anticorrupción desde tu área? Sobre todo que tú trabajas el tema de la política pública, Claro. Para que de verdad se combata la corrupción y para que de verdad sean gobiernos transparentes y para que de verdad, más allá de un presupuesto participativo, hagan que la gente participe de manera directa. Y no solamente eso, por ejemplo, en el tema del predial, que se pague, pero sepa a dónde va destinado. Eso me encantaría, realmente es un tema de información, lo platicamos al principio, pero obviamente el Sistema Estatal Anticorrupción pues es grande, son 22 de alguna manera integrantes, y también está el ITAI-BC, o sea, el Instituto de Transparencia, que tiene una plataforma por internet grandísima, amplísima, con muchísima información. La persona que tal vez recibió corrupción o fue impactada por algún funcionario puede encontrar al funcionario en esa página y de alguna manera ahí mismo denunciar. Transparencia es ciudadana, también es una institución ciudadana y realmente tiene esa función de rendir cuentas y obligar a rendir cuentas al funcionario, porque vuelvo a repetir, el funcionario está para servir a la ciudadanía y la ciudadanía también, si no pide cuentas y nada más se queda callada y dice no, y ahí muere, pues no, tenemos que hacer un esfuerzo, entrar a ITAI-BC, entrar a la página del Sistema Estatal Anticorrupción y que la gente vea que tiene en sus manos, ¿sí?, la capacidad de realmente formalizar una denuncia, y poco a poco con las mejores leyes que vamos a hacer, ahí nace la política pública. Realmente una buena política pública nos va a poder hacer medir que la corrupción tiende a disminuir al mismo tiempo que la ciudadanía tiende a participar más y la ciudadanía se involucra, porque no nada más se vale acusar. Tenemos que hacer las cosas bien, somos ciudadanos. Exacto. Y para acabarla tenemos que saber dónde. Ahí está la página de ITAI-BC, que es el Instituto de Transparencia, y también está el tema del Sistema Estatal Anticorrupción. Como te digo, son 11 entidades, también está la Fiscalía, que ya sabemos, por fin tenemos una nueva fiscal anticorrupción, vamos a trabajar con ella, obviamente importantísimo, ¿no?, que ya estamos completos. También entra el TEJA, ¿no?, el Tribunal de Justicia Administrativa, entra la Función Pública, Honestidad, en fin, somos bastantes, entran los síndicos, procuradores de cada uno de los municipios del estado, entra obviamente el presidente del CPC, que es el Comité de Participación Ciudadana, Francesco Fiorentini, que es ciudadano, y él es el presidente de todo este comité, y de alguna manera pues nos da a entender, junto con los otros 10 consejeros ciudadanos que fueron seleccionados por el tema académico y por universidades, sí tenemos algo con que combatir la corrupción técnicamente, pero necesitamos que la ciudadanía realmente se meta más al tema y entre todos podamos resolver este grave problema. Muy bien, Arturo, te leo más llamadas, esto para no dejarlo fuera de este bloque, porque seguramente son de este tema. Muchas La gracias. Señora Marta del Valle de Mexicali dice, ¿qué propuestas claras
que ya están haciendo nos puedes comentar para combatir la corrupción? Por ejemplo, yo diría que Kiko anda libre. Así lo puso. Luis Santa Cruz de la Aurora dice, para los secretarios generales del sindicato, ellos no tienen el derecho de faltar, pero hay muchos olvidados y hacen lo que quieran. ¿Qué se puede hacer para denunciar corrupción en el sindicato? Luis. Francisco Sánchez de la Baja California dice, cual sea el partido, cual sea el candidato, todos tienen antecedentes y los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para denunciarlos? Porque seguramente todos son corruptos. Eso lo comenta. Y ya por último, un anónimo que creo que yo estoy en contra de lo que va a mencionar aquí. Dice, todos los países son corruptos, pero hay niveles. En mi punto de vista, poquita corrupción, mucha corrupción, todo sigue siendo corrupción. Claro. Bueno, me gustaría responder todas de un solo golpe, es imposible, ¿no? Pero sí podemos entender que cada una de las instituciones públicas tiene un órgano interno de control, que está hecho para eso, para que la ciudadanía vaya y meta la denuncia. Nosotros somos una parte técnica, nosotros no somos una fiscalía, no tenemos detectives, nosotros somos nada más la parte de la ciudadanía, pero si pudiéramos, si nos mandan a nosotros una copia de lo que hicieron, estar apresurando y decirle a los funcionarios, por favor, darle seguimiento, que eso solamente no se pierde el tema de cuando formalices una denuncia, no hay seguimiento. Sí. Ahí sí entraríamos nosotros, ¿y por qué no hay seguimiento? Ahora la sacas porque la sacas, ¿no? Entonces creo que por ahí nos podemos unir, y al final del día, pues los gobernantes, tarde que temprano, al ver esta ola explosiva de la gente, no olvidemos, hace 2 años en Mexicali hubo 50,000 personas en la calle, sí. Hace 2 años en contra de la corrupción. La gente sí salió y le dio un hasta aquí. Entiendo que hay varias cosas que van a tener que examinar los fiscales en el tema de los gobiernos salientes, y qué bueno para que los gobiernos entrantes vean que la ciudadanía está cambiando, que el nuevo sistema estatal anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva, pues traen alguna parte técnica que puede ayudar a resolverlo, pero que es la ciudadanía realmente la que nos conforma y es la que nos hace tener esta fe y esta esperanza en que sí podemos enfrentar el fenómeno y ganarle a la corrupción. Muy bien, Arturo. Arturo Ibarra, te agradecemos que hayas estado con nosotros y en este formato que, pues yo desde Tijuana, acá el buen David Mena, reportero de la gente ahí contigo en el estudio, y sobre todo tener la oportunidad de hablar de lleno, de cerca a la gente y decirle, establecerle qué es lo que está trabajando no solamente el sistema estatal anticorrupción, sino también qué pueden hacer ellos. Porque eso yo creo que es lo más importante, hacer que la ciudadanía participe, porque como pudiste leer en las llamadas, están muy enojados. Así que muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ustedes, Jorge, David, realmente es un honor estar en este espacio, invítenme más seguido, me encanta escuchar a la gente, realmente es gracias a ellos que construimos una política estatal anticorrupción y esperemos que este diagnóstico nos ayude a realmente generar esta política y esta sea incluida por completo dentro del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador para que esto realmente tenga una capacidad de funcionar. Muchas gracias, nos vemos pronto. Al contrario, gracias a ti, Arturo. Y gracias a la gente por hablar. Y me informa mi productor de que en YouTube y en Facebook te están mandando muchos saludos. Saludos a Arturo, dicen, así que saludos de regreso. Muchas gracias, saludos a todos. Aquí Muy estamos. Bien. Arturo Ibarra aquí estuvo con nosotros, pues nos vamos a un corte. Seguimos con más temas aquí en 8:30, las noticias.